Transitamos tiempos de cambios. Nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos nos proponen esta nueva manera de vivir que llegó para quedarse. Por eso, desde la intimidad de mi casa, conversaré con invitados de lujo para saber cómo conviven con esta bendita normalidad. Quiero conversar con un tremendo, por Dios, una biografía que estuve leyendo que me tomó un día completo, la verdad, porque este hombre tiene un carrete impresionante, ya lo tenemos ahí en pantalla. Estamos hablando de Pedro Alonso, o acá muy conocido Pedro, como tu personaje Berlín, de la serie La Casa de Papel, que ha tenido también muchísimo éxito, no solo en el mundo entero, sino que en nuestro país. Tú no sabes la cantidad de fanáticas y fanáticos que te siguen de todas maneras. Gracias por recibirnos. Tú estás allá en Madrid. Hola, Katy, primero. Es un placer estar aquí contigo. Aquí estamos rondando los 40 grados y están a punto de ser las 9 de la noche. O sea que estamos en verano duro y en Madrid. En la periferia de Madrid, más bien. ¡Qué locura! 40 grados a las 9 de la noche. Duro. Llevamos aquí unos días que esto parece el desierto del COVID. El desierto del COVID. ¿Esos son tus perros o los míos? Los tuyos. No, son los míos, sí. Tus perros son mis perros. Ahora sí. ¿Qué biografía que tienes tú? Bueno, tengo mucho que conversar. ¿Tú vives en Madrid? Yo soy un perro callejero, pero ahora mismo se supone que vivo en Madrid. Allá están en verano ya. Van a ser las 9 de la noche y estamos casi a 40 grados. Esto es un horno. ¿Te has leído el libro? Estoy leyéndolo. Lo que pasa es que tuve que bajarlo. A mí me gusta el libro con páginas, porque no ha llegado a Chile aún. Te voy a comprometer para que me lo envíes autografiado. ¿Eres esotérica o racionalista? Soy más bien esotérica. Paso por etapas, pero sí, entiendo mucho de la regresión, entre regresión y psicoanálisis. ¿Que eres de las que vas a entrar en el libro? Porque los racionalistas tienen dificultades con el libro. No, acá uno se va a un viaje que es bien vertiginoso. Recién lo acabas de empezar, por lo que veo. Sí, pero he leído mucho, vi tu en vivo también con un amigo que hiciste en tu Instagram, donde hablas de los personajes del libro y un amigo tuyo que también es escritor de Ojos Azules. ¿Cómo se llama? ¿Leonardo, creo que? ¿Jaime Lorente, te refieres? Él, Jaime Lorente, que te hizo una muy buena entrevista. Es actor, sobre todo es actor. Lo que pasa es que también acaba de publicar, ha publicado hace unos meses, un libro más de poesía, digamos. Ajá. Buenísimo. Pero sí, él entró fuerte en el libro. Volviendo a la actuación, ¿cómo te ha pegado a ti el exitazo de La Casa de Papel? Que ha sido la locura, ¿no? Bueno, después de todo lo que ha pasado los últimos 2 años, 3 años, no me ha dejado indiferente. A mí me ha pillado ya, después de años de trabajo como actor, lo suficientes para saber que esto te puede ir bien, te puede ir mal, te puede matar. Yo ya había muerto profesionalmente, para mi sorpresa había resucitado, o sea que tenía como picos y valles anteriores muy duros para saber lo complicado que es resistir en la comunicación. Entonces, en este viaje que te digo de los 14 últimos años, que esto siempre lo digo porque tuve una crisis muy gorda, personal, profesional, donde yo pensé que se me pasaba el tren, que ya no había manera. Y yo, en ese viaje de reconexión, lo que hice fue una revisión en lo íntimo. Esta revisión en lo íntimo me ha llevado a intentar a hacer las cosas desde un lugar en el que me fuese bien o me fuese mal, yo me reconociese en mi forma de intentarlo, en mi forma de procesarlo. Entonces, cuando de repente, sorprendido por seguir vivo profesionalmente, en un momento de la vida lindo, yo diría, haciendo cada vez más pintura, escribiendo, cuando de repente me pasa esto, yo inmediatamente me dije, no de cualquier manera, toma distancia, porque la experiencia me ha enseñado que la popularidad pasa, esto va a pasar, es verdad. El ruido pasa, y además que puede
sacarte de tus intenciones, tu centro. Sí. Entonces, yo en vez de dejarme arrastrar por la ola, yo he intentado, en los momentos de mucha exposición que los hemos tenido, surfearla de la forma más cálida, más amable, intentando devolver si quieres, con más atención en mi trabajo lo que esta ola me ha dado, que me ha dado cosas muy buenas, pero también compensándola con momentos de ninguna exposición, de retiro total y de trabajo en lo íntimo. Entonces yo me he ido 2 meses a escribir al Amazonas, yo he hecho mucha vida de abuelilla en su casa, yo soy una abuelilla que se queda en su casa, trabaja y pinta y lee y estudia, y que de vez en cuando sale a la calle y le pasan cosas como de grupo de rock and roll, ¿no? Pero lo vivo con toda la distancia posible y sobre todo intentando recordarme cuáles son mis intenciones. Y en el sentido de lo público, intentando darle un sentido a todo este momento de exposición. Para mí darle un sentido es hablar del libro y del contenido del libro con una persona como tú, intentando hacerlo desde un ángulo. Yo podría ahora a lo mejor entregarme a otro tipo de energías, o podría volverme loco a hacer trabajos pensando en romper la máquina de la economía o del dólar, pero sin ir de Dalai Lama por la vida, o sea, que yo no soy el Dalai Lama, sí que procuro trabajar en la velocidad que a mí me hace sentirme bien por dentro. Buenísimo. Ahora la que me hace saborear cada vez más plenamente la vida, y siento que además mejora mi relación con mi entorno íntimo y con la gente que me importa. Ahora, en esta serie te voy a contar algo muy personal. Cuando vi The Joker, sí, pero hay ciertas similitudes. Me pasó que me acordé mucho de la Casa de Papel cuando vi esa película. Están estas caretas, estas máscaras, donde los héroes hoy día son los villanos, supuestamente, ¿no? Tipo Robin Hood, y sobre todo hay un tema político detrás, un trasfondo político. ¿Qué sientes tú respecto a eso? Desde mi perspectiva en el mundo de la ficción, diría, el gran viaje de la narración en los últimos 20 años ha ido desde el héroe que era bueno y que salvaba al mundo al puro antihéroe. Ahora mismo el protagonista de la película no es un personaje de moral irreprochable. No. Los personajes ahora mismo cada vez son más los que antes eran el antagonista, a veces moralmente muy cuestionable, cuando no decir completamente indefendible. Y yo creo que es una forma de intentar retratar el momento en el que vivimos. Uno, sí, porque faltan referencias. Dos, porque el cuento de buenos y malos ya no nos sirve. No. Porque vivimos en un momento en el que la realidad se está revelando como más poliédrica, y donde dentro de esa dificultad uno, a lo mejor en el lugar más inesperado, encuentra una razón que dé sentido a este caos en el que estamos todos. El personaje de Joaquin Phoenix es un referente maravilloso, es un personaje alienado, es un paria, es un apestado, es un tío al que pisan por la calle, al que tratan como la última pieza de la pirámide de lo rentable, y que de pronto cuando menos lo espera y donde menos lo espera, encuentra una reconexión con su corazón, que le da una bofetada durísima al sistema. Durísima al sistema. Lo maravilloso del trabajo que han hecho estos tipos, Joaquin Phoenix y el director, es que no se han quedado en la apariencia del cliché, en el azúcar del cliché, y de pronto han dado la vuelta al espejo y de pronto han puesto a la sociedad frente a sí misma. O sea que, trabajando con un personaje que es paradigmático, que es de referencia, o culturalmente que todo el mundo conoce, incluso de una major, ¿no? Y que de pronto hayan utilizado ese rol
para darle la vuelta al espejo y que la sociedad se mire a sí misma, un síntoma de profunda inteligencia, y en el caso de Joaquín Phoenix, de brutal compromiso, porque donde se impresionante. Mete él, muy duro, muy duro. Sí. A mí, Joaquin Phoenix es de los actores que más me interesan, que más me mueven a seguir buscando por las zonas de lo no obvio. ¿Te acuerdas que al principio de la conversación te he dicho, me interesa la zona de fricción? Me refería a esa zona. Me refería Entiendo. A la zona en que trabaja Joaquin Phoenix, que es una zona en la que a veces uno se da cuenta de que el asquerosismo es uno mismo. Yo creo que el viaje de la revolución íntima de la que te hablaba pasa necesariamente por primero ser consciente de cuáles son las paradojas de cada uno, cuáles son las zonas de sombra de cada uno, para poder valorar dónde están las zonas de luz. Claro. O sea, ¡ay, te encuentro toda la razón! Sí. Meterte en tu jardín y de pronto mirar de frente a la mala hierba que está dentro de ti mismo y decir, bueno, yo soy esto. Porque es que es muy fácil el discurso y yo diría que naif, de todos son culpables menos yo. Nadie tiene razón excepto yo. Todos son bobos y no saben lo que hay que hacer. Este viaje ya lo único que hace es revelar la falta de madurez de la gente que lo articula. Es muy importante eso de encontrarse con las propias miserias, porque estamos hechos también de eso, y solo así podemos ir avanzando y aprendiendo y procesando y ser mejores personas, en fin, y tener una mejor relación con el mundo y con el resto. Y luego el camino necesario para la empatía real. Exacto. Para la empatía real. Buena empatía real. ¿Y qué enseñanza podríamos sacar de esta pandemia como humanidad, crees tú? Katy, es una pregunta más grande que la vida, pero creo que es un momento en el que quizás por la desaceleración estamos dándonos cuenta de lo que está crujiendo el sistema. Estamos en un sistema que está dando síntomas de saturación, de agotamiento, incluso de falta de rumbo, y que está revelando o sacando a la luz comportamientos súper tóxicos que a mí me dan mucho miedo, mucha preocupación, que de repente Bolsonaro está diciendo las barbaridades. Bueno, toda esta gente que sabemos que está graznando desde la extrema derecha y que con su comportamiento errático lo que están haciendo es como tirándose de cabeza hacia el infierno, pero intentando llevarnos a todos detrás, ¿no? También es verdad que como en los últimos años la referencia enfrente también yo creo que ha vivido momentos de muchísima confusión, lo que está revelando es que hace falta como un cambio de paradigma, ¿no? Ajá, hay mucha gente que está hablando de eso, pero yo diría que incluso hasta una revisión de vocabulario, ¿no? Hay muchos conceptos desgastados y hace falta, yo creo que vaciar la casa. Aquí ha habido una reacción en lo social absolutamente paranoide. De repente ha sido como una mala reunión de vecinos en una finca, ¿no? En una vivienda. Y lo que yo creo que ha revelado esto es que hace falta como volver a comités de sabios, de gente que sepa hacer la parte más técnica, lo que cada uno sepa hacer, y una reflexión conjunta para intentar como reeditar los sistemas de funcionamiento, porque los que había no sirven. Lo que yo siento es que hace falta que nos volvamos a replantear cuáles son las herramientas con las que queremos trabajar. Es un momento, por eso también yo diría que fantástico para aquella gente que tenga ganas de ponerse en cuestión, primero a uno mismo, para ver hacia qué mundo queremos caminar, porque el mundo que conocemos, por lo menos en lo que son las democracias occidentales, está muy malito. Sí, bueno, es muy potente la reflexión que tú haces, concuerdo con muchas cosas a las que tú aludes, pero a mí personalmente me sucede que de verdad vamos a aprender de una lección tan dura como esta, que, perdón, esto parte con el tema del medio ambiente, cómo se empezó a quemar el Amazonas, todo lo que ha pasado con el calentamiento global. Hay toda una agresión que le hacemos al planeta.
finalmente los estallidos sociales en Europa, acá en Latinoamérica, para qué hablar en nuestro país, en Chile también. Y finalmente nos pegan una cachetada y nos confinan, nos encierran en las casas. Entonces, y por mucho tiempo, y a nivel planetario, ¿tú tienes esperanza de que exista un cambio real en la humanidad? ¿Y cómo crees tú que debiera ser ese cambio? Yo no soy un tipo catastrofista, pero he estado escribiendo en prensa últimamente y he estado escribiendo opinión. Y de pronto, al leer algunas de las cosas que he escrito, veía que alguna gente reaccionaba como diciendo: Dios, vamos hacia el colapso absoluto. Lo que yo entiendo es que vivimos en un momento en el que no podemos andarnos con eufemismos. La situación es muy, muy, muy delicada, pero yo tampoco creo, no creo ya en que la revolución vaya a ser de orden mundial. Creo que la única revolución puede ser íntima. Yo me estoy encontrando, claro, o sea, estoy encontrando gente que de repente se está cuestionando que la forma de vida que ha tenido en los últimos años de pronto le ha ofrecido muchísimas contradicciones cuando se ha quedado quieto en casa durante 3 meses y ha dicho: oye, quizás no necesito tantas cosas, quizás no necesito producir de esta manera compulsiva y enfermiza, quizás de repente estaba haciendo una especie de competición conmigo mismo y con el mundo para demostrar qué cosas. A lo mejor yo debo ser el primero yo entiendo que hacer un poco de silencio, si es posible caminar en un viaje de reconexión hacia la naturaleza, porque la naturaleza es muy sabia y nos pasamos a veces muchos días sin ver salir el sol, sin ver ponerse el sol, sin quedarnos quietos mirando el horizonte, y una vez que uno haga silencio, intentar localizar qué es aquello que está haciendo ruido en su propia casa y que sobra, porque hay muchas cosas que nos han vendido, que nos hacen falta y que en realidad no necesitamos. Es cierto, es muy cierto lo que tú dices, o sea, es volver a un, pero es tan personal, ¿no? A un mundo mucho más austero. Yo me hago la pregunta, y cuando abran todos los malls, la gente se va a volver loca y va a ir a comprar y a consumir y todo va a volver a ser como antes. Es un símbolo muy, muy pedestre, pero creo que se equiparan un poco como de lo que estamos conversando. O sea, se puede vivir con menos, se puede ser más creativo, se puede estar en solitario y en silencio también, y en contacto con lo más esencial. De hecho, tú hablas en esto de las regresiones que vamos a ir entrando a tu libro, de un encuentro con la verdad, con lo esencial, con lo auténtico, con lo instintivo. A mí me gusta mucho cómo te refieres tú a eso, porque viene desde una fibra muy particular, muy personal, muy autobiográfica, Pedro. Es así, ¿no? Mira, en mi viaje de reconexión personal de los últimos, me atrevería a decir, 14 años de mi vida, la clave para que yo te lo explique: Katy, ¿sabes lo que me ha pasado? Pues lo que me ha pasado es que básicamente yo me di cuenta de que era un tipo muy mental. Es verdad que a mí me gusta lo que nos ofrece la cabeza, pero la cabeza a veces lo ocupa todo. Y tanto lo ocupa que a veces se replica a sí misma, y de pronto un día te das cuenta de que tienes una cabeza que está hablando con tu propia cabeza, y esa cabeza no deja de mandarle información a tu cabeza para básicamente conquistar todo el territorio. Y yo me di cuenta de que eso no me hacía bien. No me hacía bien. Y con el tiempo he ido buscando vías que me han invitado a recuperar las primeras pulsiones que yo tuve cuando quería descubrir y comerme el mundo. Y cuando yo quería descubrir y comerme el mundo, lo que yo tenía era una inquietud de orden más que material, de orden mistérico, espiritual, sensible. Y en ese viaje de reconexión me he dado cuenta que la cabeza está muy bien, pero sobre todo si la tenemos en la periferia de la acción. Esto es como lo de la cocina. De repente la gente se empeña en hacer cosas mega espectaculares, a veces extrañísimas, a veces imposibles, y de pronto pierdes el mero hecho de descubrir lo rico que puede saber algo
cuando es auténtico, cuando ha sido plantado y ha crecido según unos tiempos orgánicos, y de pronto un día te comes un huevo frito de una gallina. Y es una maravilla. De una gallina que ha vivido una vida más o menos lógica y amable, no el huevo frito de un pollo que ha sido intoxicado, envenenado y obligado a producir de forma compulsiva, y ese día que te comes un huevo frito dices, yo me acuerdo que los huevos fritos eran esto. Pues yo estoy en ese viaje, básicamente. Fantástico. En el descubrimiento del timing y del cuidado y de los tiempos de aquella época de las abuelitas, en las que las cosas sabían lo que sabían, ¿no? O sea, por eso yo te hablaba del hombre renacentista, de alguna forma, que es más romántico, que tiene que ver más con la conexión de la esencia, que hace un montón de cosas, que pinta, que escribe, como lo haces tú, que, en fin, que hace regresiones. ¿Cómo empiezas a escribir, Pedro? Hay un libro que tú ni siquiera te has atrevido a publicar, que tengo entendido que tiene que ver con... como cuando tú envías WhatsApp a tus amigos que te vuelves loco, escribiendo ¿no? El potro noruego se llama ese libro. ¿Por qué no lo has publicado? Pues ya vamos a entrar al libro de Filipo, que es re interesante. Antes de decirte el potro, esta cosa de que yo pinto, escribo y luego soy actor, yo durante varios años tuve un problema de dispersión. ¿Ya? Hacía muchas cosas. Yo creo que las hacía todas mal y no acababa de terminar ninguno de los procesos yendo hasta el fondo de lo que los procesos me demandaban. En este viaje de reconstrucción en el que yo me metí hace, digamos, 14 años después de una crisis personal, lo que he ido viendo es que las vías de trabajo intuitivas, y ahí la clave fue la pintura, a mí me hacían concentrarme de otra manera. Entonces empecé a meditar mucho y empecé sobre todo a pintar mucho. Y esto me abrió nuevos horizontes de una forma muy rotunda como actor. Mi concentración como actor cambió. Yo me daba cuenta de que de repente cuando pintaba me sentía más libre, mucho menos condicionado por las expectativas, mucho más conectado con mis auténticas emociones y falseando mucho menos todo. Yo llegaba hasta donde llegaba y trabajaba con eso. Y de pronto fue como que hice un viaje cada vez más consecuente con mis limitaciones y yo quiero creer que más honesto. Y en ese viaje, hace 6 años yo creo, un día abrí un archivo en mi teléfono, en este que te estoy hablando, o uno parecido a este, abrí un archivo porque en otros intentos que yo había hecho durante mi vida, estoy resumiendo, yo escribía, pero escribía mal, yo creo que de una forma demasiado densa, muy llena de intenciones. Muy cabezona. Sí, pero que no respiraba, ¿sabes? Era como hacerme un bizcocho y que el bizcocho estuviese apretado. Decías, no, la vida así no fluye. Y entonces me di cuenta de que le enviaba textos delirantemente largos a algunos amigos por WhatsApp. ¿No se aburrían? Bueno, me llamaban de todo, me llamaban de todo. Me llamaban, Pedro, por favor, o sea, contrólate. Pero en esos textos yo no tenía la sensación de que empezaba una libreta nueva cuando empezabas en el colegio y empezabas una libreta y lo querías hacer bien. No, básicamente yo transcribía lo que me pasaba por la cabeza, pero me expresaba de una forma más libre y quiero creer que también o me atrevería a decir como torrencial. Y un día decidí abrir un archivo y hablar de lo que me pasaba, no solo en clave confesional y en bobitona emocional, sino de repente estaba pintando algo, lo escribía, tenía un ensayo, lo escribía, me acordaba de algo de mi vida, lo escribía, hablaba de lo que me estaba pasando en mi vida presente y fui haciendo entradas de texto que yo enumeraba en un archivo que después de 3 años, un día, llegó a su final. Pensé, lo que sea que he estado escribiendo en este archivo acaba aquí. Sentí que había acabado con el archivo. Y cuando lo acabé, lo imprimí. ¡Wow! Y a pesar de que era brutalmente confesional, se lo di a leer a un muy buen amigo, gran escritor y guionista. Y me dijo, Pedro, esto es un libro, pero esto es un libro.
públicalo. Y yo, ¿pero cómo voy a publicar esto? Primero, es de mi vida y estoy muy expuesto, y a veces muy expuesto de una forma dura. Porque el archivo lo escribí desde la zona de fricción. Lo escribí desde la misma zona desde la que yo trabajo como actor. Donde me roza, me meto. Y lo escribí, y luego había mucha exposición para mi persona y para personas de mi entorno. Y dije, no lo puedo publicar. Pero ahí, claramente, descubrí mi voz narrativa. Y de pronto me empezó a reportar una alegría muy grande, el hecho de ver que no había esa sombra de pedantería que a veces tiene uno cuando se quiere poner como a contar cosas. No, básicamente yo decía, esto soy yo, para bien o para mal. Pero no tengo el santo coraje de publicar eso, ni se me ocurre. Si lo publico algún día será a título póstumo, aunque mis amigos... Pedro. Algunos están empezando como a decir, no, tienes que publicar. No tengo valor. Pero Pedro, está generando una expectativa del terror que se va a vender mucho más ese libro que el libro de Filipo. Bueno, bueno, no quiero meterme ahí, pero lo sabremos cuando yo ya no esté aquí. Cuando ya no esté. El libro póstumo, así que anótenlo. Esto va a ser como Salinger, esto va a ser como lo de Salinger, pero sin haber escrito El guardián entre el centeno, ¿no? Directamente yo me metí en la leyenda, ¿no? Yo estoy en la leyenda, pero no he publicado nada. Bueno, ahora buenísimo. Sí he publicado el libro de Filipo, y el libro de Filipo es la consecuencia de la voz narrativa, porque ahora no paro de escribir, y además estoy publicando en o sea, es un frente que de repente se me ha derramado, y que además se extiende, porque ahora estoy levantando un proyecto documental, o sea que el trabajo con voz propia está creciendo día a día en mi vida desde hace unos cuantos años. Genial. Oye, el libro de Filipo, bueno, hay una historia que tiene algo de romance real. Tengo entendido, y no es que me quiera meter en tu vida privada, pero lo voy a hacer igual. Tengo entendido, tú haces un viaje a París y ahí tienes un encuentro con alguien que es hipnoterapeuta. Creo que lo dije bien, ¿no? Y ahí empieza un viaje. Hipnotista o hipnoterapeuta. Se puede decir que yo sepa de las dos formas. Sí, bueno, ahí hubo un flirteo, finalmente se convirtió en tu pareja, pero empieza un viaje interno tuyo, que tiene que ver con finalmente el resultado, lo que pariste fue el libro de Filipo. ¿Es así? Hay una paradoja aquí, porque a mí, si hay un formato que me repugna, no sé si puedo decir me repugna, pero sí que me genera urticaria, son los realities. No puedo con los realities. Yo tampoco. Con la falta de color de los realities. Y sin embargo, en mi proceso de escritura, yo estoy en un formato que podría llamarse, es la no ficción. Yo hablo de mi vida, de lo que me pasa, de lo que realmente sucede en mi intimidad más salvaje, con lo cual yo estoy haciendo un viaje que roza con el reality en algún sentido, pero quiero creer que desde otro ángulo. Uh-huh. Un ángulo para nada pornográfico en lo emocional, pero sí muy crudo y muy expuesto. En ese sentido, de repente, yo he sido el primero que, llevando una vida muy discreta en lo público, quiero creer que muy discreta, he publicado un libro en el que lo primero que cuento es cómo me he hecho pareja de mi novia. Sí, claro. Yo soy el primer desconcertado con mi falta de pudor en ese frente. El libro de Filipo empieza desde un puro ejercicio de no ficción en mi momento presente, en un viaje que yo hago después de rodar 3 series, 1 año y medio haciendo televisión sin parar ni una semana, que fue muy exigente. Tú sabes lo complicado que puede ser hacer trabajo en el mundo de la comunicación durante muchos meses seguidos. Yo tenía el cerebro frito y estaba exhausto, y de pronto me hice un viaje de un mes y medio, yo solo por Europa. Llegué a París y el primer día que esto lo cuento en el libro, el primer día que estoy en París, en donde nunca había estado, después de haberlo intentado varias veces en los últimos 20 años, conozco a Tatiana Georgievich, que ahora mismo es mi pareja y que está por ahí dando vueltas. Sí, la vi pasar por ahí, no era un fantasma, era tu pareja. Esa es Tatiana Georgievich, que es una mujer muy particular, con
con un perfil académico curiosísimo, porque ya es licenciada en literatura, pero también ha hecho relaciones internacionales, pero también ha estudiado Reiki y es especialista en regresiones. ¿Tú nunca te habías hecho regresiones, Pedro, antes? No, ¿Esta es tu primera conexión con ese mundo? Yo me he hecho, después de la primera que hice con Tatiana, otras 3, pero siempre en la vida de Filipo. Sí. La primera regresión hipnótica, que para quien no lo sepa, tiene diferentes vertientes, pero yo básicamente he trabajado con Tatiana y Tatiana trabaja regresiones a vidas pasadas. En la primera yo entré en la vida de Filipo y entré muy, muy duro, muy duro. O sea, yo tuve un viaje en la primera regresión muy elocuente, muy vívido, y hubo un momento en el que Tatiana te pregunta, te va como conduciendo, te acompaña, y hay un momento en el que yo entré en la película y empecé a hablar en voz alta y a transcribir lo que pasaba. Wow. Y en esa primera regresión yo vi el arco de la película, si quieres. Y luego, al cabo de varios meses, me dijo, podemos intentar volver a la vida de Filipo, así lo hicimos, y yo he hecho 4 regresiones. Sí, estamos hablando, para poner en contexto, que la gente que no ha leído todavía en Chile el libro, que lo pueden bajar, porque no ha llegado, esa es una deuda que tú tienes, me lo tienes que mandar, y autografiado, porque me gusta leer los libros así. Muy bien. Sí. No, lo que pasa es que es un relato muy, muy personal. Ahí pasó tu mujer recién. Que manda besos. Sí. Muchos besitos también para ella. Pero sí, es un viaje muy, muy particular, esto de llegar al Imperio Romano, porque es eso, ¿no? El Imperio Romano, además que estamos hablando de un imperio muy brutal de aquellos tiempos, que podemos hacer cierta analogía con los tiempos de hoy también. Tú haces tu crítica cuando partimos la entrevista. Es loco encontrarse en ese espacio del tiempo. ¿Cómo es esa experiencia? La experiencia, yo hablo por mi propia experiencia con las regresiones. La experiencia fue de una riqueza, de una elocuencia y de una profundidad emocional muy grande. Más allá de la sorpresa. La sorpresa, sí, claro. Que yo no quiero hacer spoilers, la sorpresa, cuando yo, una vez que estaba muy dentro de la historia, me di cuenta de cuál era la historia. Porque la gente que lea el libro se dará cuenta una vez que ya está bien dentro, de que al margen de que yo sea Filipo, en el acervo cultural que tú tienes, que yo tengo, que la mayoría de la gente tiene, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ha escuchado hablar de ese momento de la historia en el que yo como Filipo accedí de una forma, si quieres, que me impedía saber de entrada que yo conocía ya la historia de la que hablamos. Tú descubrirás que hay personajes que reconoces, pero eso lo irás valorando cuando estés ya dentro de la lectura. Pero más que la sorpresa, porque claro, es como cuando sueñas. Cuando sueñas tú no tienes la perplejidad de estoy soñando esto. Quizá cuando te despiertas tú dices he soñado una cosa muy loca. Pero para mí, dentro de la regresión no había ninguna sorpresa. Para mí, yo era Filipo, yo vivía el viaje en primera persona y yo estaba dentro de la película. Para mí lo fuerte era el descubrimiento del mundo de la mano del personaje que me cambia la vida en la historia. Yo era Filipo, un soldado romano en tiempos del Imperio, que viaja hacia Oriente, digamos, para hacer trabajo de campo, a ver quién nos puede dar problemas en la expansión del Imperio, y conozco al líder de un grupo rebelde y ese es el personaje que me cambia la vida. Y lo que me pasa con ese personaje, que se llama Gilak, es lo que a mí me genera la perplejidad, el desconcierto y la fascinación que me pegan, el golpe que me pegan y que me ha llevado a escribir el libro, claro. Ya que hablas de Gilak, la pregunta es la siguiente: ¿Gilak podría ser Jesús? Mira, voy a intentar contestarte porque es una pregunta pertinente, muy pertinente. Cuando yo estaba en la regresión, mi sorpresa es que yo entré desde un ángulo en la historia que redimensionó lo que la historia refiere. Yo he hecho un esfuerzo muy grande por respetar el ángulo en el que yo entré en la historia
porque lo importante de esa forma de entrar como Filipo fue que yo vi una historia que en gran medida yo conocía desde otro lugar, con otros ojos. Entiendo. Mi punto de vista narrativo le daba una dimensión nueva a algo que yo conocía desde otro lugar. Como yo he hecho ese ejercicio para respetar la sorpresa, dejo a cada lector, que sea él mismo o ella misma, los que respondan si esto es sí o si es no. No eres la primera persona que me lo pregunta, y es verdad que es, como te he dicho, una pregunta que tiene todo el sentido. Ahora, si yo te dijese que sí, como si yo te dijese que no, es verdad que con respecto a esa figura, la figura de Jesús, hay una cantidad de información que nos ha venido por la religión y por la cultura de nuestra sociedad que generan prejuicios a favor o en contra. O en contra. En contra. Y esto sí que tiene mucho sentido para el momento que estamos viviendo. Yo creo que nuestra sociedad ha secuestrado conceptos que hay que volver a liberar. Conceptos como el silencio, conceptos como la espiritualidad, conceptos como la honestidad, conceptos como la libertad, han sido utilizados, manoseados, pisoteados, y que de vez en cuando uno escucha y dice, mira, ya no me creo nada de esto. Entonces, el libro tiene que ver, y acabo de responderte, con un ejercicio de rehabilitación de un tipo de voz que, más allá de lo que la historia le ha puesto encima, tiene un corazón que yo creo que merece la pena ser escuchado, pero que hay que liberar de su secuestro. No sé si estoy siendo muy obtuso. Sí. No, súper interesante. Creo que vivimos en un momento en el que hay que rehabilitar el valor de las palabras y de las intenciones. Y sí es verdad que mucha gente va a pensar al acabar el libro que ese personaje, Gilak, o es Jesús o tiene una conexión de muy alto grado con la figura de Jesús. Pero eso no tiene que decir cada uno al leerlo, sí. Cada uno lo puede interpretar cuál es el Gilak que habita también dentro de uno, porque hay una proyección, ¿no? De adentro hacia afuera. Y hay otra cosa, tú haces, a propósito de la pintura, porque tú vas complementando la escritura con la pintura, son más de 50 ilustraciones, muy bonitas, algunas como bastante naif también, me llamó la atención, mucho color también. Bueno, la portada del libro también tiene una ilustración que es propia. ¿Cómo se va conjugando este tránsito, esta rehabilitación de la que tú hablas, de que hay un cambio sustancial y fundamental en tu vida a partir de la escritura de este libro, desde que conoces a Tatiana, de las regresiones, en fin? ¿Cuál es ese cambio tan importante y por qué la pintura también la introduces acá en tu pluma? Bueno, empiezo por lo de la pintura. Las pinturas que aparecen en el libro están firmadas por Magú. Magú es como firmamos cuando Tatiana y yo pintamos a cuatro manos. Cuando Tatiana y yo nos conocimos, nos dimos cuenta de que teníamos muchos territorios afines. Uno de ellos era la pintura. Y todas las ilustraciones de Magú las hemos hecho entre Tatiana y yo, y son las que ilustran el libro. En mi caso, yo pinto porque si no pinto, no puedo interpretar. Si no pinto, no puedo escribir. Y ya diría que si no pinto, no puedo hacer nada. Porque es una forma como de, en vez de decidir qué es lo que tengo que hacer, como encontrármelo. Es mi forma de estudio. Yo cuando ensayo tengo que pintar los guiones, alrededor de los guiones, porque es mi forma. ¿Tú conoces los exvotos? Sí, vale. Bosquejo. Lo que yo pinto son como exvotos, de alguna forma, imágenes asociadas. Sí. Pongo textos por encima, pero básicamente no son ilustraciones del material que estoy trabajando, sino como asociaciones de ideas, sensaciones y emociones que a mí me ponen en la órbita del material que estoy trabajando. Algo he visto en tu Instagram respecto a lo que tú estás relatando, sí. Esto es. Y en el libro de Filipo pasó lo mismo. Entonces nosotros hemos hecho unas pinturas mientras estábamos en el proceso de escritura del libro. Tatiana escribiendo el prólogo, me hizo las regresiones y escribiendo el libro de Filipo, y las ilustraciones o las pinturas son de los dos. Y luego, decías, el viaje de descubrimiento con el libro, sí. ¿No?
Al final, el libro es una consecuencia de un tipo de búsqueda, yo creo, en la que yo estoy. Yo empecé meditando, de repente pinto, de pronto me he interesado por vías de búsqueda que habilitan esa parte más intuitiva que yo te decía. Aunque yo no hubiese hecho nunca antes una regresión, que de repente aparezca Tatiana y me plantea hacer regresiones, no fue algo que me pareció chocante, porque tenía una cierta correlación con cosas que yo he venido investigando. Sí es verdad que nunca había trabajado esa vía, pero no era algo que me pareciese absolutamente fuera del mundo en el que yo me venía moviendo. Nunca había trabajado con esa vía específica, pero sí que tengo herramientas con las que yo, digamos, pude relacionarme de una forma muy directa con esa vía de trabajo, si quieres, de relación con lo que no vemos, con lo invisible, con lo mistérico, con lo esotérico, o como cada uno prefiera llamarlo. O sea, hay una sincronía y sí o sí las cosas aparecen en la vida, son pequeñas y grandes señales finalmente que te van llevando a un cambio, a un proceso. Entiendo muy bien de lo que hablas. Tú me preguntabas antes, cuando empezáramos esto, antes de salir al aire, me preguntabas si yo soy esotérica. Me muevo también en la esoteria, pero también en el psicoanálisis, ¿no? Que ahí hay una congruencia y una sincronía que no es menor. Hay otra cosa que también me llama la atención, que tú firmas cuando pintas como Ochoro. Ochoro. Mira, bueno, tu nombre es Pedro González Alonso. Mi nombre entero es Pedro González Alonso. González es el apellido de mi padre. Sí. Alonso es el de mi madre. Cuando a mí, en mi primer contrato en cine, me preguntaron ¿cómo quieres firmar? Yo dije Pedro Alonso. Y a mi padre le pareció muy mal. Muy mal. Mi padre me dijo, en gallego, porque mi padre era gallego, ¿y luego qué pasa? Ti es fillo de viuda. Me dijo, ¿y entonces qué pasa? ¿Que eres hijo de una viuda? Y no le gustó nada. Y cuando yo, años después, empecé a pintar, sentí que tenía que restituir el nombre de mi padre. Correcto. En el pueblo de mi padre, que es una aldea de la Galicia interior, un pueblito, una pequeña aldea, a mi padre le llamaban Antonio da Chora, de la Chora, con lo cual él era un choro. El choro era el mote, el sobrenombre, como en los pueblos, que a alguna gente les gusta, a otros no les gusta. Entonces yo empecé a pintar y decidí firmar como Ochoro. Ochoro. Y entonces últimamente, sobre todo con lo que es obra propia, yo estoy firmando Pedro Alonso Ochoro. Ochoro. ¿Tú el sabes libro lo he publicado como Pedro Alonso Ochoro. Nosotros acá te decimos a ti que eres muy choro, de verdad. Acá se usa mucho el choro. Pero ¿con qué acepción? ¿Qué estoy diciendo? ¿Con qué acepción? Porque choro tiene varias acepciones. Choro es choro es ladrón. Sí. Chorero me han dicho que en México es al que le gusta contar historias. Y a mí todas esas acciones me parecen maravillosas porque... Y hay un marisco que se llama choro también, el choro zapato, está el chorito, en fin. ¿Ah, sí? Un marisco. Sí, claro. Pero a la gente, Pedro, cuando uno dice, ¡ay, qué tipo tan genial, qué choro este gallo, qué choro! Es como un apelativo muy bueno, muy positivo. Y a ti te encuentran choro acá en Chile. Y ahora no más. Pero si yo soy muy asqueroso. ¿Cómo ves tú qué va a pasar con la televisión, con el cine, con los nuevos guiones? ¿Estás ensayando La Casa de Papel nuevamente? ¿Se van a adaptar a estos nuevos tiempos con esta pandemia? ¿Va a haber un cambio ahí, un giro? Bueno, hace pocos días me han llamado al orden, porque como yo no tengo filtro, me han dicho, Pedro, discreción. Cállate. O sea que ahora mismo no puedo decir que estoy ensayando. No puedo decir que estoy ensayando ni que estoy ensayando lo que estoy ensayando. Pero estoy ensayando y de hecho mi energía está muy, muy, muy en marcha en ese sentido. La fortuna que yo tengo, al margen de que me están pasando cosas lindas, es que estoy trabajando con gente en términos de escritura que viene del periodismo, gente que pulsa de una forma muy directa la realidad. Yo creo que los guiones estaban imitándose a sí mismos
y no quiero decir con esto que estoy trabajando con gente que solo quiera descubrir la pólvora, pero que sí que están muy con el olfato despierto para saber cuáles son las pulsiones, las paradojas, las contradicciones que nos rodean a todos y que juegan con ellas para intentar hablar desde la realidad en la que vivimos. O sea que seguro que mucho de lo que está en el aire estará de una forma u otra en eso que estoy ensayando y que estoy a punto de empezar a rodar muy pronto. Ya lo dijo, no importa, estamos a una distancia, pero de aquella. Esperanza entonces para el futuro, esperanza de que los cambios vengan y tengamos a lo mejor un planeta más igualitario. Mira, voy a decir una barbaridad. Dígalo. Si uno lee un poco de historia, yo últimamente estoy leyendo por un proyecto documental que tengo en marcha, si uno lee un poco de historia, este no es el primer imperio de la historia que se ve en un trance como este. Ni siquiera, y no quiero ser catastrofista, es el primer imperio de la historia que quiebra y que muere. Al final la vida se impone. Yo realmente procuro estar con la oreja pegada para no vivir de espaldas a todo lo que está sucediendo. Hay mucha gente que lo está pasando mal, pero es que hay mucha gente que lo estaba pasando mal antes de la pandemia. Hay mucha gente que no tiene para comer, pero que no tenía para comer antes de la pandemia. Si quieres, la pandemia nos está poniendo a nosotros también en la zona de peligro. Nos está haciendo sentir las fauces del lobo. Y eso te da conciencia de la vulnerabilidad. Mira, voy a decirte una cosa de 20 segundos. Yo recuerdo cuando llegué al Amazonas, que es un sitio que me ha tocado muy duro, muy profundamente. Estuve 2 meses con Tatiana dentro de la selva. Y la primera noche tuvimos un ataque yo diría que de miedo. Y yo pensé, ¿de dónde viene esto? Y era que tú tenías la sensación tangible de que si te metías 150 metros en la selva podías morir. Podías morir. Wow. Y en las ciudades nos hemos olvidado de que uno se puede morir a veces. Cuando tú estás en la selva y te das cuenta de que si te metes hacia allí, ahora mismo podrías morir, la vida pilla una ganancia increíble. Y empezaron a pasarme cosas extraordinariamente hermosas en la selva. Y pensé que gran parte de eso, al margen de la calidad humana de la gente con la que me encontré, de la generosidad de gente que no tenía nada y que lo compartía todo contigo, al margen de la conexión con la naturaleza, me di cuenta de que es muy importante a veces descubrir que uno se puede morir mañana. Al tiro, ahora. Sí. Ahora mismo, para recordar lo que importa, para recordar que todos estamos en la misma tesitura y que nos hemos comportado como sociedad de una forma muy condescendiente, muy egoísta, muy compulsiva, muy enfermiza y muy rastrera. Y muy rastrera. Muy destructiva también, sí. Que estamos aquí, es una verdad de perogrullo, pero estamos aquí de paso y tú y yo, moviendo 1 centímetro el rumbo de nuestra atención, a lo mejor podemos cambiar no el mundo, pero sí el aire de una calle, el aire de una vivienda o el aire de una familia, que al final es la vara de medir del mundo, ¿no? Yo puedo estar aquí dando grandes discursos y que mi familia sea un desastre. Yo puedo estar diciendo que bonita la creación, ir a rodar mañana y complicarle la vida a todo el mundo. Pues ¿de qué me sirve dedicarme a la comunicación y hacer grandes manifestaciones si luego el mundo en el que yo vivo está lleno de basura? Pues yo procuro ver el bicharraco asqueroso que yo soy, tomar conciencia de eso y si acaso mañana poner todo el empeño del mundo para que mi jardín esté un poquito más bonito. Me encanta eso del bicharraco asqueroso que yo soy, lo voy a adoptar. Pedro, francamente ha sido un placer conocerte, ha sido un viaje también para mí personalmente tener esta conversación, me ha sorprendido gratamente y tu libro vamos a llegar hasta el final,
por cierto. A ver si caigo al vacío otra vez más. Hay que caer, hay que caer muchas veces al vacío, ¿no? Para hay que caer salir. y hay que morirse más a menudo. Hay que morirse más a menudo y resucitar mañana. No sé si llegará el libro a Chile. Me dicen que el audiolibro, porque yo grabé el audiolibro. Sí, se puede descargar. El audiolibro sí que se puede descargar desde cualquier lugar del mundo. Y no sé si el libro digital, que creo que es el que te estás leyendo, el ebook, se puede descargar desde Chile, pero sí está llegando sí se puede. Sí se puede. Entonces, sí se puede leer en digital y se puede escuchar el audiolibro. El libro, entonces, el libro de Filipo y el potro noruego. Potro noruego. En algún momento va a salir, hay expectativas respecto a esa escritura también. Mi editora, Teresa Petit, que es una mujer a la que le debo haber publicado el libro, porque me dio argumentos y me ha sostenido para que yo me atreviese a publicar, porque yo decía, ¿quién soy yo para meterme ahora a publicar un libro que se lee como una novela, ¿no? Mi editora me dijo el otro día, Pedro, yo no sé, pero si tú quieres, algún día, si tú lo sientes, ¿me podrías enviar el potro noruego? Potro noruego. Bueno, Teresa, me gustaría, pero no sé si tendré lo que hay que tener para enviarte, porque te digo que cuando yo lo ojeo, o sea, se me pone el cuerpo del revés. O sea que me falta coraje. No sé si tengo coraje para compartirlo, pero quién sabe. Bueno, pero nosotros te vamos a ver próximamente en una nueva temporada de La Casa de Papel. Eso ya sí o sí. Como Berlín. Personaje entrañable. No importa. Te mando un abrazo. Me está rayando la pantalla. No te entiendo bien. Te mando un abrazo, Pedro. Muchas gracias por esta conversación. Gracias por tu maravillosa escucha y por tu amorcito. Y un abrazo para Chile, para toda Latinoamérica, que la tengo muy presente. Ánimo para todos, porque este momento es muy loco, muy delicado. Sí. En algunos momentos, para mucha gente, francamente difícil, pero bueno, como decía sobre la muerte, en los momentos de máxima dificultad, de pronto aparecen momentos de extraordinaria belleza, o sea que a por ellos. Es verdad. Abrazo fuerte para ti. Desde un abrazo Chile. Fuerte. Gracias. Gracias. Bueno, y así estamos ya después de esta interesante conversación. ¡Wow! ¡Qué personaje! Es maravilloso. Y nos vamos a encontrar en un próximo capítulo con una tremenda o tremendo invitado. Sorpresa para la próxima vez. Nos vemos pronto. Chao.